Hoy en este vídeo vamos a hablar de algunos puntos de vista y algunos puntos físicos de nuestro cuerpo que podrían ser síntomas de un trabajo de brujería negra o simplemente un trabajo con intenciones malas de parte de otra persona. Lo primero que hay que entender es que un trabajo de brujería negra puede tener diversos efectos. Algunos pueden llegar a ser simplemente molestos, cuando otros, inevitablemente de lo que podemos pensar, llegan a ser bastante devastadores. Los motivos que llevan a una persona a hacer daño pueden ser muchos: envidia, celos, despecho, competencia o simplemente odio. Desafortunadamente, el ser humano es muy célebre en eso. Es por eso que para saber si nos han hecho un trabajo o un ritual negro, del cual también hay muchos que se llaman así, no hay nada mejor que analizar estos síntomas muy característicos y así poder descartar o, lamentablemente, si llega el caso, comprobar estas acciones siniestras. Ahora aquí más adelante vamos a ver algunos de los muchísimos puntos que hay donde podríamos averiguar si alguien nos está haciendo un trabajo negro o simplemente hemos tenido mala suerte. Hay que destacar que muchas veces estos trabajos vienen con efecto dominó. Eso significa que pueden llegar siendo algo leve y terminar siendo algo muy grave. Así que siempre recuerden evaluar estos síntomas y respetarlos por lo que son. Vamos primero al punto uno: descargas nerviosas. Algo bastante común en muchísimos trabajos negros. Los trabajos de magia negra generalmente suelen apuntar a destruir el sistema nervioso de nuestra persona o de otra. Es por esto que a menudo el receptor no puede controlarse y cede a los estados alterados. Si no está protegido, estas interferencias energéticas se suelen manifestar incluso en cuadros que se confunden con la epilepsia. Muchísimo cuidado con esto. También se suele hablar mucho de los ataques de nervios, gritos e incluso enojos desmesurados. Cuando no suele haber un origen lógico sobre estas cosas, podríamos estar frente a un trabajo negro. Muchos describen esta sensación como tener siempre un volcán encendido en el interior, siempre explotando, siempre enfadado y siempre encendido e impetuoso. El punto número 2 también es muy común, pero no se presenta en tanta gente como pensamos: el agotamiento físico. Cuando ya hemos descartado ciertas enfermedades como la anemia o infecciones que podrían tener una razón lógica sobre las afecciones de nuestro cuerpo, solo quedaría pensar en el agotamiento físico que muchos trabajos negros suelen provocar y que suelen estar muy ligados a las descargas nerviosas que en el anterior punto hemos visto. Cuando el sistema nervioso de una persona se ve muy afectado negativamente durante un tiempo bastante prolongado, suele aparecer el agotamiento físico, atribuido también a un exceso de energía negativa. Muy a menudo estos episodios de agotamiento se suelen percibir por la mañana, cuando la persona es incapaz de levantarse en el horario debido a pesar de estar con los ojos abiertos. En estos casos, el síntoma se hace evidente cuando el afectado comienza a bostezar sin tregua durante todo el día, ya que los bostezos son una especie de defensa psíquica que ayuda a descargar las energías negativas y también un reclamo sobre nuestro sueño, hambre e incluso ansiedad o aburrimiento. El agotamiento físico también podría llegar a extenderse a otras partes de nuestro horario, siendo así durante el mediodía, la tarde e incluso la noche, cosa que más adelante veremos en otro punto hablando de la asincronía del sueño o simplemente el insomnio, si le quieren llamar así. Pero primero vamos al tercer punto. Un punto, de hecho, muy discutido por la gente: las disfunciones sexuales. Con nuestro estrés excedido y con nuestro agotamiento físico afectándonos intensamente, no es de extrañar que mucha gente pierda el deseo sexual, algo que al principio nos puede parecer una tontería, pero que no lo es, ya que suele ser una parte muy importante de nuestra vida y sin ello esto nos podría llegar a afectar incluso más, sobre todo si somos personas que vivimos en pareja,
en matrimonios y demás. Cuando en un trabajo negro se intenta incluir la disfunción sexual, lo que se intenta hacer aquí es que dos o más personas se separen, tengan problemas en su relación y no puedan tener tiempo para ellos mismos. Para este tipo de trabajos se suelen utilizar mechones de pelos, uñas, etcétera, objetos muy íntimos, así que no suelen ser más comunes que otros trabajos. Afortunadamente, esto nos ayuda a saber que en los trabajos de disfunción sexual, los que suelen tener acceso a estos ingredientes son personas en un círculo muy íntimo a nosotros. Por ejemplo, familiares o personas que podrán estar trabajando en nuestra casa. Pasamos al punto número 4, los trastornos metabólicos, un punto muy importante ya que suelen ser muy graves. Los trastornos metabólicos suelen aparecer por una combinación de los tres puntos antes mencionados y suelen tener como pistas un sudor excesivo, sensaciones corporales muy molestas, mareos o incluso cambios en nuestra temperatura corporal. Es en toda regla un ataque energético que se transforma en algo tangible, en algo que podemos sentir. De aquí que tengamos que tener mucho cuidado con los trastornos metabólicos. Sobre todo, lo repito, cuando sabemos que no hay ninguna otra razón para tener esos síntomas. Hablando de síntomas, estaría muy bien y sería muy responsable por parte de nosotros que, llegados a este punto, vayamos a hacernos una revisión para saber a ciencia cierta si estos síntomas son origen de una enfermedad que en ese momento tengamos. De aquí, ahora y en adelante vamos a ver puntos sobre todo importantes en lo emocional. En el punto número 5 vamos a hablar de los sentimientos derrotistas o como muchos lo llaman, el comienzo de una depresión. Cuando el trabajo negativo empiece a afectarnos tangiblemente dentro de nosotros, los sentimientos derrotistas son algo muy común. No somos los de antes, nos sentimos mal, vemos que nos va mal con nuestra pareja, es normal que los sentimientos derrotistas aparezcan. No es ningún misterio. Al sentimiento derrotista se le podría describir como una especie de aura muy oscura que nos rodea las 24 horas del día. Un aura que además puede afectar a nuestras relaciones amistosas y a nuestras relaciones familiares. Llegados a este punto, se suelen observar bastantes cambios de personalidad y cambios en el comportamiento de nuestra persona. Así que muchísimo cuidado con esto. Más que nada porque en el punto número 6 hablaremos sobre el alejamiento de los seres queridos. No es de extrañar que en momentos de mucha ansia, mucho estrés y momentos donde cambiamos por completo, muchas personas se alejen de nosotros. Obviamente no todo el mundo es así y habrá alguna que otra persona que se quede junto a nosotros. Sin embargo, uno no puede ignorar el hecho de que mucha gente se sentirá bastante intimidada o intimidado por estos hechos y simplemente decida seguir adelante sin nosotros. Es algo que genera un sentimiento de rechazo en la gente muy poderoso. Hay que decir también que esto no solo abarca a las personas, puede abarcar incluso también a los ambientes, a los lugares. Y de aquí vamos a tratar el punto 7, ambientes negativos. Cuando estamos afectados a un nivel inconmensurable y simplemente parecemos respirar negatividad, nuestra propia casa o lugares que frecuentamos mucho se convierten en ambientes negativos, que ya no solo suelen ser negativos para nosotros, sino negativos para otras personas, como si una nube negra tóxica nos siguiese a todas partes e invadiera todas las áreas que visitamos en nuestra vida. En algunos casos muy especiales incluso podríamos hablar de artefactos descontrolados, lo cual sería el punto número 8 de esta charla.
La mayoría de las veces, los primeros en sufrir las consecuencias de un trabajo de magia son los aparatos electrónicos, como televisores, licuadoras o cualquier otro artefacto que esté unido a una red eléctrica. El motivo es muy sencillo de entender. La energía psíquica también funciona como corriente y un exceso de esta, como hemos visto en otros puntos, puede provocar bastantes efectos descontrolados en el voltaje de estos aparatos. Aunque para llegar a sospechar de esto, solemos ver que no solo se trata de un aparato o dos, sino de varios o toda la casa, en el periodo de una semana. Las plantas y los animales, mascotas que viven con nosotros, también podrían ser un instrumento perfecto para saber cuándo estamos siendo afectados por energías negativas o un trabajo de magia negra. A las plantas les cuesta florecer o simplemente no florecen y ya. Hay algunas que mueren, hay otras que en plena época de cosecha suelen dar cosechas malísimas, cosechas podridas. En el caso de los animales podemos ver cómo estos intentan despertarnos cuando estamos durmiendo. Podemos ver cómo comen menos o tienen ataques de hambre voraz en momentos inesperados. A veces incluso se pueden quedar mirando fijamente a un punto de nuestra habitación donde simplemente no hay nada. Tienen actitudes hostiles también muchas veces e incluso actitudes muy violentas con la gente de fuera o invitados. De esto se trataría el punto número 9, las mascotas y las plantas. Es por eso que si ves alguno de estos síntomas en tus plantas o mascotas, estés muy pendiente de ellos, ya que podrían ser una pista perfecta para saber si alguien te está haciendo algún trabajo. Como antes dije, en el punto número 10 vamos a hablar sobre el insomnio y los sueños aterradores. Los testimonios de personas que han sido liberadas de trabajos de brujería hablan mucho de sus largas noches pasadas en vela. Por un lado, siempre suelen contar cómo ciertas noches pasaban horas mirando el techo, sin pensar en nada o con sentimientos angustiantes. Pero también recuerdan otras veladas en las que sí conseguían dormir, aunque luego soñaban episodios aterradores. Estos sueños incluían visiones de seres queridos que sufrían accidentes, o incluso se podrían llegar a ver a ellos mismos a punto de morir. Otra sensación frecuente era la de estar acostado y percibir presencias a sus espaldas, como si estuvieran escondidas en la pared. Recuerden que estos trastornos del sueño suelen después tener efectos muy negativos en el día. Hablado ya de los anteriores puntos, nos acercamos casi al final. Con el punto número 11 hablamos del deterioro corporal. A medida que el trabajo avanza y los otros puntos hacen presencia, el cuerpo comienza a sentir las consecuencias. A veces las personas observan una especie de envejecimiento injustificado. Su cabello comienza a encanecer, tiene más arrugas, párpados hinchados, sus ojos pierden brillo y otras alteraciones similares. Aquí cabe aclarar que cuando el trabajo se corta, el cuerpo vuelve a recuperarse lentamente. No os vais a quedar así para toda la vida. Otra característica son las disfunciones en las articulaciones, rodillas, codos, muñecas, algo que vamos a comenzar a sentir como un dolor sin motivo aparente, sobre todo también la parte de nuestros pies. El punto número 12, aunque muy corto, es algo también muy grave, y es que la paranoia, como punto número 12, nos puede llegar a afectar en todo, ya sea en relaciones, en trabajo, en familia, económicamente, todo. Paranoia es un estado por el cual nosotros pensamos que tenemos enemigos en todas partes, que todo el mundo nos quiere hacer daño y que siempre vamos a estar en constante peligro, aunque no sea así. Hay que entender que la paranoia son simples sensaciones, no es que exista un peligro inminente como tal, simplemente somos nosotros. Podemos llegar incluso a ver verdades donde no las hay. Ya llegados aquí, pasamos al último punto y un punto que hay que tener muy en cuenta.
El punto número 13. Los deseos de morir. Cuando ya hemos llegado hasta aquí, el afectado tiene la sensación de que en la vida nada tiene sentido, aunque se trate de una persona muy jovial, simpática, alegre y cordial, se convierte en alguien hosco y muy huraño. Nacen incontenibles deseos de encontrar la paz perdida y esta necesidad puede llevar a muchos a buscar la serenidad en otra dimensión. Ya sabéis de lo que hablo, pues en esta supone que es imposible. De todas maneras, su conciencia superior, antes que guiarla al suicidio, lo hará conectarse con la curación. Cuando un trabajo de brujería llega a una etapa terminal, haya logrado o no su objetivo, el afectado siempre hace un intento desesperado por liberarse y la mayor parte lo logran. Hay que entender que un trabajo negativo por parte de alguien no te mata, no llega a hacerte este tipo de daño. Quien se mata, quien se hace este daño, somos nosotros, con nuestras preocupaciones, con nuestras negatividades y con nuestra cordura perdida. Por eso siempre, siempre digo que ante estas adversidades no podemos perder la cabeza. Tenemos que mantenernos firmes y saber que esto solo puede tener efecto cuando dejamos que la negatividad entre. Aparte de esto, también hay muchas maneras en las que nosotros podemos llegar incluso a borrar de nuestra mente estos trabajos negativos, como pueden ser los baños, los cuales, aunque piensen que no, tienen muchísimo efecto. El agua limpia de negatividades. Si en tu caso, por ejemplo, no pudieses tomarte un baño, también puede existir la posibilidad de darse una intensa ducha de unos 15 o 20 minutos, centrándonos constantemente en cómo la lluvia de la perilla de la ducha nos limpia por dentro y por fuera. Las velas celestes, con nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento en números, comenzando por la base, siempre recuerden eso, pueden ayudarnos también. Esto también se podría realizar con una vela amarilla. Hay muchas personas que en cambio prenden sahumerios, lo cual es completamente válido, ya que estos suelen alejar bastante las vibraciones negativas e incluso espíritus inferiores o elementales que muchos brujos suelen invocar para estas cosas. Aunque es importante también decir que nunca hay que utilizar mirra, pues la dulzura de su olor es muy atractiva para estos. Sentarse en el suelo, en un lugar cómodo y trazar un círculo de protección también puede ser muy útil, ya que esto crea un sentimiento y un espacio donde podemos estar tranquilos, que nada negativo nos puede llegar a pasar. La meditación en mucha gente también funciona. Reflexionar sobre la vida, sobre nuestras metas, sobre lo que aún estamos por hacer, puede ayudar bastante. Como estos consejos hay muchísimos. Otro muy común es el famoso cuarzo blanco, que si convertimos en un amuleto podemos llegar a percibir bastantes cambios positivos. Las amatistas bajo nuestra almohada, al lado de nuestra cama un vaso con agua y sal, pero sobre todo, más importante aún, no hacer caso de comentarios negativos sobre nuestra persona y nunca analizarlos, porque esto solo va a alimentar las energías negativas dentro de nuestra cabeza. Esto último es fundamental. Nada más, chicos y chicas, espero que hayan disfrutado de esta charla. Soy Santiago David y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego.